Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Agradeciendo a todos nuestros amigos, hermanos en Cristo que siempre nos envían algunos saludos y nos dan aliento, ánimo para poder continuar en esta noble labor de seguir llevando la palabra de nuestro Dios. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado Dios nuestro gran proveedor. Tú sabes que en el Antiguo Testamento se ha presentado muchas veces Dios como Jehová Jireh, nombre que significa Dios proveedor o Dios provee. Y nosotros creemos, ya en estos tiempos, esta nueva dispensación que vivimos, que estamos en el tiempo de la gracia, que Jesús es ahora nuestro Jehová Jireh, es nuestro proveedor, nuestro gran proveedor para todas nuestras necesidades. Y yo creo que muchos de los milagros que Jesús hizo así lo prueban. Por ejemplo, allí en Juan capítulo 2, versículo 1 al 11, ese pasaje que habla de Jesús convierte el agua en vino. Este milagro fue el primero que Jesús efectuó en su ministerio. Esto tuvo lugar en Caná, una villa cercana a Nazaret, durante una fiesta de casamiento, a la que Jesús y sus discípulos habían sido invitados. Bueno, parece que José, que no aparece allí, ¿no? Probablemente José ya haya fallecido, porque en el momento de necesidad, María recurrió a Jesús como si Jesús fuera pues el jefe de familia. Y la provisión de vino se había agotado. No sabemos si por llegar más convidados de los previstos, o sencillamente porque la familia no tenía recursos necesarios. De todos modos, creo que hubiera sido muy vergonzoso para los anfitriones que los invitados supieran que el vino se había terminado. Entonces, ¿en qué consistió el milagro? Bueno, a través de un acto de obediencia total. María dijo a los sirvientes que hicieran cualquier cosa que Jesús les indicara. Jesús les dijo que llenaran 6 tinajas con agua y que luego la extrajeran y la diesen pues al jefe de la fiesta. Y ellos lo hicieron así, y el milagro tuvo lugar, ya que las vasijas fueron llenadas hasta el cuello y la capacidad de cada una, de acuerdo al relato bíblico, pues era de alrededor de 36 litros cada vasija. Y calculamos pues que fueron convertidas en vino unos 216 litros, estamos hablando de unos 57 galones de vino y de la más excelente calidad, según lo testificado por el maestresala. Así fue como Jesús comenzó su ministerio, con un milagro de provisión que hizo que su gloria se manifestara a la humanidad y que sus discípulos descubrieran su identidad de creador. Alguien dijo este pensamiento que, bueno, me gustó mucho, que dice: el agua vio la cara de su creador y se sonrojó. Vemos aquí entonces una primera intervención. Este fue el primer milagro que hizo Jesús, de convertir el agua en vino. Yo entiendo que hay personas que a veces toman este pasaje para ya darle otro sentido, ¿no? Especialmente aquellos que les gusta empinar los codos, les gusta tomar, pues dicen: pero si Jesús también estuvo en una fiesta y convirtió el agua en vino, quiere decir que Jesús también simpatizaba con el trago, dicen. No necesariamente, esa no es la enseñanza de fondo de este acontecimiento, no. Yo creo que hay una enseñanza mucho más importante y más trascendental que simplemente que la gente pase un buen rato tomando vino. El hecho de que Jesús haya convertido el agua en un vino de calidad, habla en un sentido figurado de lo que es la vida en comunión con Dios en comparación con la vida sin Dios. Porque la vida sin Dios es un desastre. La gente que vive sin Dios, muchos pueden vivir relativamente bien, pero hay quienes viven mal. Lo cierto es que toda persona, aún el que vive relativamente bien y el que vive mal o peor, todos están mal delante de Dios si es que Cristo no está en el corazón de alguno de ellos. El vino nuevo significa la vida nueva, una vida plena, una vida de calidad, la vida eterna. Es la vida que Jesús nos ha prometido.
El segundo, el segundo acontecimiento que habla de la provisión del Dios proveedor es, por ejemplo, en Lucas 5, del 1 al 11, que habla de la gran redada de peces, la pesca milagrosa, como se le llama también. Acá interviene Pedro, Jacobo y Juan. Ya ellos eran discípulos del Señor. Ellos habían comenzado a seguirlo después de su bautismo en el río Jordán. Y ellos habían presenciado el milagro en Caná, pero aún no habían tomado la decisión de dejar su ocupación de pescadores y servir de tiempo completo a Jesús. Mientras Jesús se hallaba dedicado a su ministerio en las riberas del mar de Galilea, él observó a sus discípulos lavando sus redes. Habían tratado de pescar toda la noche, pero sin éxito. Y vamos a ver aquí entonces que el Señor es cuando Él va a intervenir, sin duda. Estaban desalentados los discípulos, y sin embargo Jesús, que obviamente comprendía la situación, Él subió a la barca de Pedro para enseñar a la gente. Existía la necesidad de suplir el sustento a estos pescadores y a sus familias, pero otra necesidad era más urgente, que era alimentar a la multitud con la palabra de Dios. Y después de predicar, Jesús se dispuso a obrar el milagro. ¿Y cómo fue hecho este milagro? Por un acto de confianza, pienso yo. Pedro pensaba que era totalmente en vano volver a intentarlo, pero igual confió en Jesús. Ahí en el versículo 5, estamos en Lucas 5, verso 5, Pedro le va a decir: Señor, toda la noche hemos pescado, hemos procurado pescar algo y nada. Pero él dice algo: en tu palabra echaré la red. Eso es confianza. ¿Sabes, querido hermano, querido amigo? Si tú quieres ver el obrar de Dios en tu vida, si tú quieres ver la manera como Dios puede operar la provisión para ti, es que tú tienes que creer, tienes que confiar. Si tú tienes dudas, si tú no crees, si tú piensas que todo esto es fantasía, estos son cuentos, invenciones del ser humano, el opio de los pueblos, y no, ya hemos escuchado toda esa cantaleta, déjame decirte que Dios no va a obrar nada en tu vida. Te va a dejar allí, bueno, si tú no crees, el problema es tuyo. Pero si tú confías y crees que Dios puede hacer lo que Él dice que sabe hacer y puede porque Él es el Todopoderoso, Él va a ver tu corazón y Él va a ver la fe que tú tienes. Y tú también puedes decirle así como Pedro: Señor, en tu palabra voy a hacer esto, confiando en ti. Ya que tú me estás diciendo que eche la red, voy a echarla en tu palabra. Y tú tienes la palabra en tus manos, si es que tienes una Biblia, si es que la lees. Si tú tienes la palabra, mira cuántas cosas, cuánta riqueza, cuántas promesas de bendición hay allí. Y tú tienes que decirle a Dios: Señor, acá hay una promesa maravillosa. En tu palabra, Señor, voy a confiar en tu palabra, que esta promesa también se puede hacer efectiva en mí. Y Dios honra a los que creen. Dios bendice al que cree. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Dos cosas que le había pedido Jesús a Pedro. Le dijo que reme hasta aguas profundas y que volviera a arrojar las redes. Aunque ya habían lavado sus redes para ponerlas a secar, ya estaban muy fatigados. Pero los discípulos obedecieron a Jesús y gracias a ello, la pesca de peces fue realmente milagrosa. Obtuvieron una pesca tan grande, miren ustedes que tuvieron que pedir ayuda a otros pescadores que estaban cercanos. Ni siquiera 2 barcas podían con tan abundante pesca. Y Pedro, atónito, confundido, compungido, Pedro comprendió entonces su iniquidad y exclamó, ahí verso 8 lo dice: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y el Señor, ¿qué le dice? Mira, el Señor le responde y le va a decir: no temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dice ahí en el versículo 10. Jesús le está diciendo a Pedro, mira, un hombre débil, un hombre que todavía no entendía muy bien esta situación de haber convertido el agua en vino, y ahora ver esta situación de una pesca milagrosa. Pero Jesús, mira, aún con esa fe incipiente, con esa fe
media titubeante que tenía Pedro, pero era un hombre que sí sabía quebrantarse y humillarse delante de Dios. Y el Señor le va a decir a Pedro y lo va a honrar. Ya tú sabes lo que pasó en la experiencia de Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2, cuando el primerito que se puso a predicar fue Pedro. Y Jesús le dice, desde ahora vas a ser un pescador de hombres. En otras palabras, no hay razón para inquietarse, pero sí muchas razones para confiar en Jesús. Él puede ocuparse de lo que nos preocupa, si nosotros nos ocupamos de lo que a Él le preocupa. ¿Y qué es lo que a Dios le interesa? La salvación de otras personas. Al Señor le interesa que la gente conozca a Dios. Que tú te ocupes también de ser un siervo de Dios, de ser un servidor de Dios, de poder llevar el mensaje de Jesús, del mensaje de salvación a la gente que lo necesita. ¿Y cuánta gente necesita a Cristo? Yo veo las noticias, leo los periódicos. La verdad que leer un periódico con tanta violencia e inseguridad es casi como leer una revista de terror, ¿no? Maldad, violencia, corrupción, crímenes, violaciones, secuestros, guerra, sangre. Estamos viendo todo eso todos los días. Yo pienso que el ser humano ya como que se está endureciendo al tener que escuchar estas noticias que es de todos los días. Y yo cuando veo eso personalmente digo, Señor, estamos en medio de un mundo que no cree en ti. Estamos en medio de una sociedad que no tiene temor de Dios. Más bien yo pienso que la sociedad cada día se asemeja más al diablo que a Dios. Porque la Biblia dice que el ladrón, que es el diablo, no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que está haciendo el ser humano. Hurtar, matar y destruir. El siguiente evento donde vemos la mano poderosa, la mano de provisión de nuestro Dios es en la alimentación a los 5,000, allí en Juan capítulo 6, versos 5 al 14. Ahí se ve que hay una gran multitud de gente que había seguido a Jesús hasta el desierto, y él sintió compasión de ellos. Los reunidos eran 5,000 hombres, además de las mujeres y niños, y tenían hambre, pero la única comida disponible era el almuerzo de un jovencito constituido por 5 hogazas de pan y 2 peces. ¿Y cómo obró el Señor el milagro? Por la generosidad del muchacho. Jesús miró hacia los cielos, bendijo el alimento, lo partió y lo dio a sus discípulos para que lo repartieran a la multitud. Aquel jovencito entregó todo a Jesús. No se sabe ni su nombre ese chico, pero sí se sabe que era un muchacho, un niño o un jovencito que hizo algo. Su almuerzo, que era de 5 panes y 2 peces, se lo entrega a Jesús. Él lo entregó todo. Y Jesús hizo que todos comieran y quedaran satisfechos. Esto nos enseña que Jesús multiplica sobrenaturalmente cuando encuentra generosidad. Él es el pan de vida, mi querido hermano, que descendió del cielo y espera que nosotros ofrezcamos todo lo que tenemos para poder bendecirnos a nosotros y bendecir a otros. Y cuando Él nos ha bendecido, hay que ser agradecidos y cuidar de que nada se desperdicie, así como ellos recogieron 12 cestas de lo que sobró para llevarlo y bueno, comer de eso o quizás regalarlo a los necesitados. Lo cierto es que aquí también vemos un caso de confianza, de generosidad. Y que este muchacho en el desierto, seguramente con hambre, pero él sabía que esto podía ser o podía servir para alguien. Tal vez el chico no pensó que esto iba a ser para tanta multitud que había ahí. O quizás el chico habrá pensado que, bueno, de repente Jesús me está pidiendo mi comida para comérselo él y comérselo con sus discípulos. Bueno, yo no sé qué puede haber pasado por la mente de este chico. Lo cierto es que el chico renunció a eso. Y esa pequeña comida sirvió para alimentar a más de 5,000 personas. ¿Qué haría Dios si tú entregas lo poco que tienes y lo pones en sus manos? No con ánimo de mirar, con egoísmo, ni decir que esto me va a ayudar a enriquecerme, ¿no? Porque hay quienes pueden pensar así. O hay quienes dan su diezmo pensando que van a recibir mucho más. Están haciendo, entre comillas, negocios con el Señor. Bueno, yo sé que Dios bendice, yo sé que Dios honra al que da. La Biblia dice, ¿no?, que Dios ama al dador alegre.
y que Dios puede darte mucho más de lo que tú le das. Pero no necesariamente esa tiene que ser la expectativa. La expectativa de dar tiene que ser para honrar a Dios. Tiene que ser una expectativa de gratitud. Gracias, Señor, porque tú me has bendecido en mi trabajo y de lo que me has dado yo voy a dar también para la obra tuya. O de lo que yo tengo, Señor, voy a ayudar a alguien que está en necesidad. Lamentablemente vivimos en una sociedad donde existe mucha mezquindad, donde el ser humano es egoísta, ambicioso, donde vemos que el mundo está en las manos de unas pocas personas que controlan la economía del mundo y que el egoísmo de ellos los lleva pues a eliminar todo tipo de competencia, porque ellos quieren siempre monopolizar todo, quieren ser los dueños del mundo. Bueno, esas personas yo sé que van a enfrentarse a Dios algún día y ante Él nadie que ha actuado mal se va a salvar. Si no se arrepienten de sus pecados antes, si no se arrepienten de su egoísmo, de su envidia o de su mezquindad, bueno, ellos se van a encontrar con el verdadero dueño de todo, que es Dios. Y así como el rico, y en la parábola del rico y Lázaro, el rico que tenía tanta riqueza no quiso compartir con aquel pobre hombre que estaba mendigando en la puerta de su casa, que lo veía ahí yo sufrí con sus heridas y que los perros más bien tenían misericordia de él porque los perros iban y le lamían la llaga, pero el rico ni siquiera se acercó para darle un plato de comida, no. Bueno, ese rico se murió y se fue al Hades, se fue al infierno, perdió todo lo que tenía acá. ¿Y cuánta gente que tiene dinero, tiene riquezas, tiene abundancia, que disfrutan acá en la tierra y que son insensibles y no les interesa la vida de otros, no quieren compartir su riqueza con nadie y prefieren que otros se mueran de hambre, pero ellos sí quieren vivir bien, que malgastan y despilfarran su dinero como el hijo pródigo en vanidades, en orgías, en inmoralidades, porque creen que eso es vida y no se dan cuenta que eso es muerte, porque el que siembra para la carne es muerte, dice la Biblia. Bueno, si quieren vivir así, que vivan así, pero no se dan cuenta del terrible destino eterno que les toca. Sí, este es nuestro Dios proveedor. Él te quiere bendecir a ti y Él puede proveer para tus necesidades si tú confías en Él, si tú crees en Él, si tú crees que Dios puede hacerlo y si tú también tienes un corazón generoso y desprendido. Dios, al ver eso, te va a honrar y te va a bendecir. El Señor Jesús es nuestro proveedor, nuestro gran proveedor. Él provee para todas nuestras necesidades. Él es creador de todo, capaz de transformar cualquier cosa o multiplicarla ilimitadamente. Y para ello Cristo solo necesita hallar a alguien que esté dispuesto a obedecer, a confiar plenamente en Él y a entregarle todo a Él. ¿Tú estás preparado para eso? ¿Tú crees que Dios puede hacer esto en tu vida? ¿Tú crees que Dios existe y Él es proveedor? Primeramente, tendré que partir de ahí y preguntarte, ¿crees que Dios existe? Y si existe, ¿crees que Él puede proveer para tus necesidades? Quizás tú estás pasando un momento económico difícil. Tal vez estás viviendo en un contexto donde es complicado agenciarse de recursos. Tal vez estás desempleado. No sé, o estás enfermo y la enfermedad te limita a poder trabajar. Aún así, Dios va a ser tu proveedor. Si tú confías, si tú crees, Él lo hace, Él tiene sus maneras. Tú puedes ver tus limitaciones y tú puedes decir, ya no voy a hacer nada en la vida, ya no sirvo para nada. No, tú no digas eso, tú eres un hijo de Dios. Si crees en Dios, eres un hijo de Dios. Y Él tiene sus maneras y sus formas de poder ayudarte y bendecirte. Pero tú tienes que tener, como ya dije, ese corazón dispuesto a obedecer, a confiar plenamente en Él y a entregarle todo a Él. ¿Y sabes lo que Dios quiere primeramente que tú le entregues? Tu corazón. Entrégale tu corazón. La mejor ofrenda que le vas a dar a Dios no es dinero, no es plata, no son cosas materiales. A Dios no le interesa eso, porque Él es dueño del oro y la plata. A Él lo que le interesa es que tú le des tu corazón, que tú le rindas tu corazón, que tú abras tu corazón para decirle, Señor Jesucristo, entra a mi vida, quiero que seas el dueño de mi vida, quiero que seas el rey de mi vida, mi rey, mi Señor, mi Salvador. Quiero que tú seas quien me guíe, me oriente
me dé dirección, me ilumines para yo poder entender qué es lo que yo tengo que hacer aquí, para poder ser un servidor tuyo, para poder dedicar mi vida a ti, a extender tu reino y ayudar a aquellos que no tienen a Dios, a esta sociedad que está perdida. Hay gente joven, de muchachos, personas que están andando por el mal camino, que necesitan de ti. Quiero ser un instrumento para alcanzarlos a ellos con el mensaje del Evangelio. Pero primero tienes que empezar por ti. Entrégale tu corazón a Cristo. Ríndele tu corazón a Cristo. Cree en el Señor Jesucristo para que seas salvo tú y también tu casa, porque ellos también tienen que creer. Preocúpate por ti, preocúpate por tu familia. Tu familia viene a ser tu Jerusalén. Y luego proyéctate más allá, alcanzando a otros para Cristo. Te agradezco por este tiempo que me has dado para compartir contigo esta enseñanza. Que Dios te bendiga.